Buenas noches, jóvenes. Espero se encuentren bien. Les doy la bienvenida al segundo corte de este lapso académico. Mm, Me gustaría realizar una pequeña, un pequeño comentario acerca del primer corte. En líneas generales, todos ustedes salieron bastante bien, fue un trabajo satisfactorio. Pudiera ser que hay uno u otro caso en el cual eh, el estudiante o la estudiante por algún motivo tuvo una calificación, digamos, baja debido a que no realizaron la entrega o que no hicieron el desarrollo de toda su actividad. Sin embargo, yo observé que en líneas generales todas las extensiones, los estudiantes de todas las extensiones que comprenden Barinas, Mérida y San Cristóbal recibieron muy buenas calificaciones por sus resultados. Los felicito de mi parte. Y bueno, también extiendo mi felicitación, mi agradecimiento porque realizan o intervienen acá con la clase, en especial el estudiante Giancarlo Zambrano, que ha podido ingresar a las clases por Zoom. Y todos los demás, por supuesto, están bienvenidos. Siempre serán todos ustedes bienvenidos. Vamos a hablar un poco acerca de también de lo que se vio en la unidad 2 como una introducción al tema, y en este momento voy a compartir pantalla para poder realizar, digamos, la clase un poquito más organizada. Bueno, como podemos ver, vamos a tomar el capture de pantalla para poder dejar por sentado que el soporte correspondiente. Ya un momento, ya vamos a seguir. Ya vamos a continuar. Ya vamos a continuar. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a hacer una introducción al tema y vamos a hablar un poco de la unidad 3 que se refiere a la capacidad de la unidad central de proceso. También vamos a conversar acerca de los componentes físicos del computador, haciendo hincapié en esta parte en este subsistema que es la unidad central de proceso. Y bueno, visto que esa unidad central de proceso está conformada por la unidad de control, la unidad aritmético-lógica y los registros, realizaremos o mostraremos un esquema general. Y por último, pues daré la despedida a la reunión e indicaré cómo continuaremos realizando en los siguientes encuentros. En cuanto a la introducción, en el primer corte tuvimos la oportunidad de conversar acerca del computador y sus partes. Tomamos en consideración a la CPU indicando tanto sus partes internas como sus partes externas, o digamos el cascarón,
que es lo que uno llama la CPU. Sin embargo, es la parte externa, se le llama cascarón. Pudimos ver en su parte externa eh, cómo podíamos observar los diferentes puertos que permiten que esa CPU esté conectada con los dispositivos de entrada y salida. Hay diferentes tipos de puertos y pues de hecho me llamó mucho la atención o me pareció muy interesante que ustedes pudieran utilizar su propio equipo, bien fuera laptop, computadora, de escritorio, para poder luego desarmar el cascarón y poder ingresar a la parte interna. Quiero hacer el comentario de que algunos estudiantes solamente se restringieron a hablar de la parte teórica. Felicito a todos aquellos que comprendieron y que vieron el video base en el cual pudieron observar claramente que la persona que narraba acerca de los componentes de la CPU, los componentes internos de la CPU, él realizó un recorrido por cada una de esas partes. Y bueno, por ello felicito a aquellos estudiantes que durante su actividad grabaron el video y utilizaron su computador personal para poder indicar eh, qué componentes tenía y resaltaron algunos componentes. Sabemos muy bien que está en la tarjeta madre, tenemos la memoria y tenemos también el disipador, el CPU, que es como tal el microprocesador, la fuente de poder y muchas otras partes que indicaron de manera bastante puntual. Tenemos los slots, tenemos los diferentes canales que permiten conectar o llamados puertos, puertos de entrada-salida que permiten comunicar a esa CPU con todo lo demás. Bueno, y sabiendo bien todas estas partes, las cuales vimos anteriormente en el primer corte, también vimos cuál era la importancia de cada uno de los dispositivos de entrada y salida. Hablamos del mouse, del teclado de manera general e indicamos que dentro de la unidad central de procesos tenemos la unidad de control y la unidad aritmético-lógica y por supuesto a los registros, los cuales todos ellos se comunican con los dispositivos de entrada y salida y con la memoria, digamos, la memoria externa, la memoria principal. La memoria principal. Hicimos una subdivisión de la memoria, los tipos de memoria, también hablamos de los registros. Y por último, una vez tratados los tres subsistemas básicos, que vuelvo a repetir son la unidad central de proceso, los dispositivos de entrada y salida, y la memoria, después de haber hablado de cada uno de ellos de manera muy general, así como de su funcionamiento, indicamos que los computadores de hoy día, en su mayoría, utilizan la arquitectura de von Neumann. Caracterizamos a estos dispositivos del por qué son indicados con arquitectura von Neumann. Bueno, una vez he hecho un pequeño recuento, un pequeño resumen del primer corte, en este momento vamos a pasar a iniciar, y el primer corte, recordemos que conversamos todo lo referente a la unidad 1. Entonces, incluía la estructura y las funciones del computador, sus subsistemas, el comportamiento de cada uno de ellos y al final eh, resumíamos todo y por último tomábamos en cuenta disculpen ustedes la interrupción, pero escapa, disculpen ustedes la interrupción,
escapa de mis manos porque han habido fallas de electricidad el día de hoy. Entonces, bueno, continuando lo que decía, voy a continuar con el compartir de la pantalla. Y bueno, yo estaba finalizando al decir que, bueno, voy a retomarlo al decir que en el primer corte trabajamos con la unidad 1 y que se vio todo lo anterior que dije y al final se terminó hablando de la arquitectura von Neumann. Eso constituyó esa unidad 1. La unidad 2 y la unidad 3 son las que van a encontrarse en el segundo corte. Con respecto a la unidad 2, es titulada Capacidad de la unidad central de procesamiento. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nos hablan de capacidad, ¿por qué nos hablarán de capacidad? Capacidad es como una característica que tiene que ver con lo que yo pueda lograr o pueda hacer. Y bueno, ya una vez dada la introducción, inicio con esta parte. Nosotros sabemos muy bien que dentro de los componentes físicos del computador se encuentra la unidad central de procesamiento. Esa unidad central, vamos a agrandar un poquito la pantalla para ver si podemos ver un poco mejor la diapositiva. Ajá, en esa diapositiva que tenemos acá, podemos ver que la unidad central de procesamiento está constituida por la unidad de control, la memoria central y la unidad lógico-aritmética o aritmético-lógica. Bueno, haciendo mención a cada una de y que a su vez se conecta con el exterior a través de los dispositivos de entrada y salida, así como de una memoria que pudiera ser una memoria externa, que pudiera ser una memoria caché, como lo habíamos visto antes. Entonces, comentemos lo siguiente. Esos componentes físicos, ¿verdad? Que me están indicando o que me van a decir, me van a ir diciendo cómo va a trabajar esa unidad central de procesamiento que para muchos no es más que el cerebro del computador. Vamos a desglosar un poco a la unidad de control. Y tomando en consideración esos elementos de la CPU, podemos decir que esa unidad de control, pues sabemos muy bien que es uno de los componentes de la unidad central de procesamiento que lo que hace es dirigir a la computadora. Y cuando digo dirigir es porque toma el mando acerca de cada una de las funciones que vaya a realizar. Y ella se encarga no solamente de eso, sino de que cuando tengamos un programa, debe interpretar cada una de las instrucciones y a su vez cuando tenemos participación de dispositivos de entrada y salida, tiene que, mediante el contador de programa lo usa cuando realiza cada una de las instrucciones para ejecutar un programa. Y cuando un dispositivo de entrada y salida a su vez está participando, ella tiene que gestionar quién va primero y quién va después. Y en la medida de realizar su gestión, lleva a cabo cada uno de los procedimientos que requiere, bien sea el programa, porque se están ejecutando sus instrucciones, o en su caso, el dispositivo de entrada y salida, porque tal vez se está entrando por pantalla un dato, o porque requerimos el uso de una página de internet mientras se ejecuta un programa o se compila un programa. Entonces, podemos ver que la unidad de control va a tener que ver con algunas de las funciones que realiza otro componente de la unidad central de procesamiento, y es la unidad aritmético-lógica. Y esto lo logra a través de qué o cómo o de qué manera la unidad de control puede comunicarse con la otra parte de la CPU a través de los
buses de datos y los diferentes buses que hay, porque también hay buses de dirección y también hay una línea de bus, que fue esa parte que se indicó en la actividad 2 para realizar, en donde hicieron una infografía, perdón, por la redundancia, hicieron una infografía acerca de cada uno de estos elementos y pudieron ver de la importancia de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa con la unidad de control? Entonces decimos que ella controla, que ella dirige, como es como la directora de orquesta, y mientras que ella dirige, ¿qué cosas dirige? Entonces, la unidad aritmético-lógica es otra de las partes de la CPU y sabemos muy bien que ella se encarga de realizar dos tipos básicos de operaciones, que son las operaciones aritméticas fundamentales que conocemos, que son la resta, la multiplicación, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y por otro lado, realiza operaciones lógicas. ¿En qué consiste una operación lógica? La operación lógica vista desde el punto de vista de voltaje va a representar o un 0 o un 1, es decir, una unidad mínima de información en bits, bien sea 0 o 1, bien sea 0 es porque es verdadero el valor o 1, perdón, 0 porque es falso y 1 porque es verdadero o viceversa. Para eso se pueden utilizar, para poder realizar este tipo de operaciones que son las lógicas, pudiéramos poner como ejemplo alguna función en la cual la devolución de la función me esté indicando que es cierto que estoy en presencia de un número entero o es cierto que estoy en presencia de un dato que es booleano, o es cierto que se cumple una condición determinada. Acá tenemos otro ejemplo que tiene que ver con la comparación de dos números para ver si son iguales o uno de ellos es mayor o menor que el otro. Entonces, la capacidad de la computadora para efectuar comparaciones le permite tomar cursos alternos de acción que dependen de la situación. ¿Por qué? Porque bien sea porque sea mayor o sea menor, yo decidiré en mi programa, si estoy realizando un programa, qué nueva instrucción voy a ejecutar. Y es importante tomar en consideración que para que esa unidad aritmético-lógica realice todas estas operaciones, ella utiliza los registros que le van a permitir conservar o almacenar los datos que están en procesamiento. No se puede perder de vista ello. Entonces, aquí dan un ejemplo, según la bibliografía que consulté, que es de la misma aula virtual, me dicen que es como si el registro actuara como un platón de mezcla para conservar los ingredientes antes de mezclarlos y poder luego al final hornear un pan, si ese es el objetivo. Y aquí tenemos otro ejemplo. Si yo quiero determinar si un empleado debería recibir un pago por semana contra el tiempo regular permitido, por ejemplo, 40 horas a la semana. Si las horas trabajadas son mayores que 40, el software instruye a la unidad aritmético-lógica para que realice cálculos sobre el pago por salario extra. ¿Por qué? Porque si la persona, lo ideal es que trabaje en una semana 40 horas, ¿qué ocurriría si nosotros tenemos un programa que me calcula cuál es el salario que debe ganar ese trabajador si le pago semanalmente? Entonces, habrá dos tipos de categorías o dos tipos de acciones. La primera acción que tenga que ver cuando el trabajador cumple con sus 40 horas semanales, en donde se le estipula, ¿verdad? Sencillamente se hace la multiplicación de esas 40 horas por la unidad base de la hora, del salario que se le indicó por hora. Mientras tanto, que si el trabajador realiza funciones que durante la semana hayan abarcado más de 40 horas, eso implicaría que va a haber un extra, un remanente, entonces el cálculo por las horas extras
debería de adicionarse al cálculo básico del salario mínimo, perdón, que debe obtener el trabajador por las 40 horas base durante una semana. Entonces, eso me indica que allí se realizan operaciones matemáticas y, como podemos ver, básicamente son de sumas, restas, multiplicaciones en este tipo de ejemplo que hemos colocado. Y bueno, para poder hacer una interpretación acerca de esa unidad de control y la unidad aritmético-lógica que forman parte de la CPU, entonces podemos resumir y decir que la unidad de control del microprocesador o la unidad de control que forma parte de la CPU obtiene, si estamos ejecutando un programa, obtiene cada una de las instrucciones y pudiéramos hacer el ejemplo que eso sería lo mismo que cuando yo tomo un ingrediente de la alacena y voy a hacer la preparación de alguna comida en especial, alguna comida específica. Entonces quiere decir que ¿cómo funciona esto? La computadora va a cargar los datos en los registros de la unidad aritmético-lógica, tal como como si usted fuera cocinero, agregaría todos los ingredientes al plato de mezcla. Y por último, la unidad de control le da la instrucción de iniciar el procesamiento. Ajá. Paremos un poco allí. Bueno, voy a colocar un ejemplo rápido. Vamos a tratar de hablar, vamos a poner un ejemplo. Y tiene que ver con vamos a hablar de cocina y vamos a hablar de una receta que tiene que ver con cómo preparar un arroz con leche. Obviamente tengo que tener todos los ingredientes que serían arroz, leche líquida, azúcar, pudiera ser especies como canela, como clavo, como guayabita y ralladura de limón para darle un toque diferente. Entonces, para la elaboración o preparación del arroz, yo tengo que tener un conjunto de un algoritmo, o digamos un conjunto de pasos que una vez elaborado un programa vendrían a ser como las instrucciones. Suponga usted que yo en el paso número 1 digo que voy a lavar el arroz, voy a limpiar ese arroz, voy a quitarle algunos desperdicios, perdón, algunos desechos que pudiera contener, como las conchitas, algunas piedrillas, y no solamente eso es para la parte de los sólidos, sino también que el arroz debe de limpiarse de manera que el agua vaya saliendo de clara, no con un color característico que tiene el arroz cuando se está lavando, que es un color blanco. Entonces, bueno, una vez que yo haya lavado el arroz, esa sería la primera instrucción. Quiere decir que en este caso la unidad aritmético-lógica va a trabajar con la instrucción lavar arroz. Y la unidad de control, ¿qué va a hacer en ese caso? Va a decir que el contador de programa está en 1 y una vez se termine el lavado del arroz, y ese lavado de arroz va a llevar un tiempo de ejecución, pasamos a inicializar el contador de programa o a aumentarlo a 2. Y vendría la segunda fase que sería calentar el agua, luego introducir el arroz en esa agua, dejarlo hervir por unos 15 minutos más o menos, que se cocine por unos 15 minutos y ya pasaríamos al tercer paso, que tendría que ver con ir agregando el resto de los ingredientes que pudieran ser las especies, pudiera ser la ralladura de limón y la leche. Se tendría que dejar hervir por un tiempo más para que el arroz se termine de ablandar. También se tendría que agregar el azúcar, la cantidad de azúcar específica, para que vaya tomando un sabor diferente. Se mezclan los ingredientes sin dejarlos pegar. Y por último, se le agrega al final, que sería el paso 4, si es de su gusto, pueden colocarle coco, le pueden colocar también pasas y se deja cocinar un rato, un poquito más, un tiempo más, que serían 5 minutos. Durante todos estos pasos que he dicho, cada vez que yo inicio una instrucción y luego la termino, el contador de programa tiene que ser incrementado.
¿De quién se encarga de realizarlo? Exactamente la unidad de control. ¿Quién se encarga de decir cuál es el paso que viene? ¿Quién se encarga de controlar en cuánto tiempo se realiza cada una de las instrucciones? La unidad de control. Y por último, entonces, ya una vez que terminó de hervir y que el arroz está blandito y tiene su sazón correspondiente y ya ha agarrado tono y gusto, pues ya vamos a tener nuestro arroz con leche. Y el último paso sería opcional. Usted sirve su arroz eh, en vasijas específicas. Si usted desea, le coloca un poco le rocía por encima canela en polvo, lo deja enfriar y posteriormente lo puede almacenar en la nevera. Y así hemos terminado de preparar un arroz con leche y hemos visto cómo cada una de esas instrucciones o etapas o pasos para su preparación tiene que ver con las instrucciones de un programa. Este sencillamente es un pequeño ejemplo. Voy a continuar mostrándoles un diagrama general de la CPU. Y bueno, aquí podemos ver que esa CPU eh, tiene a esa unidad de control en la cual se están recibiendo de memoria principal instrucciones para hacer la realización y que el procesador tiene a cargo registros y esa lógica combinacional que tiene que ver con todo lo que utiliza la unidad aritmético-lógica para realizar operaciones, que en este caso, en el caso de el arroz, serían de adición porque voy agregando o adicionando ingredientes. Y bueno, la salida como tal, la entrada está conformada por los diferentes ingredientes que le voy colocando a la olla, la cual está siendo utilizada como recipiente que va a contener em, la preparación que voy a hacer, que sería el arroz. En este caso, ese recipiente no es más que yendo al computador, sería un lenguaje de programación, el cual tiene un main o un menú principal en el cual yo voy a ir desglosando según sea el lenguaje que utilice cada una de las instrucciones que me va a permitir realizar las operaciones necesarias para poder lograr un objetivo y en este caso, para el caso mío, sería lavado, inicio, lavado del arroz, hervir hasta lograr una cocción específica, agregar resto de ingredientes, de volver a hervir nuevamente, hacer como una especie de ciclo repetitivo en donde tengo un temporizador por 15 minutos en donde yo puedo hervir ese arroz la primera fase durante 15 minutos y la segunda fase durante 15 minutos y al final la salida no es más que el plato de arroz ya preparado. Ya preparado. Eh, También hemos visto que más en detalle podemos aquí observar registros y podemos tener muy bien y muy aclarado, ¿verdad? Que esto ya lo habíamos visto, que la CPU, esas operaciones que realiza con los datos, ¿verdad? Me van a permitir distinguir esas partes que son la unidad aritmético-lógica de la cual ya hablamos, la unidad de control, que tiene incorporados tanto el contador de programa como el registro de las instrucciones y por el lado de acá tenemos el conjunto de registros que se van a encargar de almacenar los datos que van a contactarse con la unidad aritmético-lógica para poder realizar operaciones que pueden ser eh, aritméticas, como hemos indicado, suma, resta, multiplicación, división, o lógicas que consisten nada más en conocer específicamente si se cumple o no una condición. Entonces, podemos ver acá con más detalle que hablábamos también del contador de programa, del registro de instrucciones y a la vez de los registros que contienen esa información. Y bueno, por acá vamos a detallar un poquito más acerca de esa unidad de control, que es la primera parte. Disculpen que acá hay un error ortográfico, no fui yo la que hizo la imagen, la tomé de internet, dice reloj, pero es con J, todos sabemos que es reloj.
Tenemos que acá, en la unidad de control, que es la que lleva la batuta, como habíamos dicho, de manejar la orquesta, yo tengo varias partes. Tenemos el contador de programa, que lo vimos anteriormente, que se representa como PC, que es Program Contact, contador en inglés, pero contador de programa lo abreviamos como PC. Tenemos también un decodificador. ¿Por qué tenemos que tener un decodificador? Porque ese decodificador me permite hacer una conversión de la información que se encuentra en el registro de instrucción. Yo necesito saber qué es lo que voy a realizar. Y ese decodificador es el que se encarga de decirme qué voy a realizar. El secuenciador es el que va a permitir decir cuál es la primera, cuál es la segunda alternativa, cuál es la tercera, la cuarta, es decir, cómo esas órdenes que se convierten en microórdenes se van a ir ejecutando. Y me gustaría continuar la próxima clase con el tema. Quiere decir que hasta este momento hemos hablado un poco de la unidad de control. Seguiremos hablando un poquito más de sus partes en la próxima clase, que sería el segundo encuentro, y también hablaríamos de un poco más de la unidad aritmético-lógica, así como la memoria, y nos vamos a ir adentrando en lo que llamamos eh, capacidad de, capacidad de la unidad central de procesamiento y como tal, qué significa. Bueno, para mí fue un placer haberles dado la clase de hoy. Me estoy despidiendo con suficiente antelación para evitar que se realice el corte de manera inesperada. En este momento son las 8:27 p.m. Fue un placer haberles dado la primera clase del segundo corte. Un placer haber estado con ustedes y sean completamente bienvenidos a los próximos encuentros. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. Feliz fin de semana.